capítulo 1. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leer el verso 8 nada más. Lo vamos a leer, ¿verdad? Honrando a nuestro Dios. Dice el verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Va a sentarse. Decía el cántico, poderoso, en majestad, imperio, poderoso. Ese cántico, hermano, me gusta. Es un cántico, ¿verdad?, que me impacta por la magnificencia en la que se expresa acerca de nuestro Dios. Dice el verso 1, la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesús, el Cristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que conviene y que sean hechas presto, y envió y las indicó, dice, por señales, por su ángel a Juan, su siervo. Eso es lo que dice el verso 1, la revelación de Jesús. Y ahí queda el Cristo que Dios le dio. O sea que en pocas palabras hace, ¿verdad?, allí hace referencia. El verso 2 dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, el Cristo, y de todas las cosas que ha visto. O sea que Juan es bien específico cuando Juan dice de Jesús. Pero Juan no solamente se queda diciendo de Jesús, sino que también hace énfasis y dice, y el Cristo. O sea, hace diferencia Jesús, o sea, Jesucristo. O sea, hace la diferencia de las dos palabras. Entonces, él quiere de que quede bien en claro, porque ¿cuántos Jesús sabrán, hermano? ¿Cuántos Jesús sabrán? No, hay un montón. Jesús. Hay un montón, o sea, de nombre de Jesús, ¿verdad? Pero, ¿usted ha oído por casualidad a alguien llamarse el Cristo? ¿Le pondrá a alguien, a un niño, Cristo? ¿O Dios? Christopher, bueno, pero lleva la palabra Christopher, o sea, pero Cristo, no, ¿verdad? Ahora Christopher, yes. Entonces, la palabra de Jesús, dice de Jesús, el Cristo, o sea, hace la diferencia. El verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cómo dice la palabra? Bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué significa eso? Es bienaventurado el que lee. ¿Usted lee la Biblia? Es bienaventurado. ¿Usted oye la palabra del Señor? Es bienaventurado. Pero el que guarda, oírla está bien, leerla está bien, pero guardarla está mejor todavía. Porque guardarla es hacer hacedor a la palabra. Es como estar cumpliendo con la palabra del Señor. Entonces dice el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, dice, las cosas que en ella están escritas. Porque el tiempo, dice Juan, está cerca. ¿Hace cuánto tiempo el apóstol Pablo escribió esto, hermano? Un aproximado de unos 1800, unos 1700 años. Dice el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros, paz del que es y del que era y del que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante
de su trono. Mire qué hermoso, dice el verso 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros, paz del que era, del que es y del que ha de venir, y de los 7 espíritus de que están delante de su trono. Juan es el que está diciendo estas palabras. El apóstol Juan, el apóstol amado, el apóstol que se recostaba sobre el pecho de Jesús, el que reposaba sobre el maestro, el que dormía quizás en los brazos de Jesús. Qué hermoso pudo haber sido descansar en los brazos del maestro. Dice el verso 5, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha levantado de los muertos, de nuestros pecados, con su sangre. O sea que, en pocas palabras, el que los ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Quien los ha lavado de nuestros pecados es Cristo y los lavó con su sangre. Imagínense, nos lavó con su sangre. ¿Cuánta sangre tuvo que derramar Jesús para poder lavar nuestros pecados? O sea, Jesús, hermano, ¿verdad? Cuando Él ya está, o sea, crucificado, fíjese, la palma de la mano, aquí vienen todas las venas, mire. Mire, las venas grandes. Mire. Y ahí fue clavado el Señor con clavos. El Señor derramó su sangre. El Señor fue clavado con los pies, por los pies, y derramó su sangre. Y por si fuera poco, cuando Jesús ya está clavado en la cruz del madero, cuando Jesús está crucificado, todavía vino alguien y le abrió su costado y derramó sangre. Y todo eso el Señor lo hizo por amor a nosotros. O sea, eso es lo que está diciendo acá el verso 5. Dice, y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Los lavó con su sangre, nos limpió con su sangre, se entregó por nuestros pecados. El sacrificio que Cristo ha hecho es un sacrificio grande. El sacrificio que Cristo hizo es algo que no tiene precio, es algo que no tiene valor, es algo que no se puede calcular lo que realmente Cristo ha hecho por nosotros. Yo creo, hermano, de que hay por qué estar alegre, hay por qué estar contento, hay por qué glorificar al Señor, porque nadie hizo nada por nosotros, sino Cristo. Mira, hermano, uno llega a uno a situaciones en que ni la mujer lo quiere a uno. Ya, que ella le dicen las viejas a uno a veces, cuando uno ya cansado de trabajar, hermano. Viera que una vez dan ganas hasta de agarrar camino y dice uno, bueno, pues ya qué, pues de todas maneras, ¿me entiende? A veces, en el caso mío, a veces para más el perro sale a saludarme, fíjate, a veces ni los hijos lo salen a saludar a uno, como que uno es perro, lo ven tan siquiera. Ya ha salido más al perro que a uno, ¿me entiende? Yo le aseguro que usted llega y los hijos, por estar hendidos en el televisor o viendo cualquier cosa, ni cuenta que el tata llegó, mi hermano. A veces uno, ¿me entiende? Se siente, a veces la señora solo empurrada, a veces el señor solo empurrado, a veces, ¿me entiende? No haya consuelo. Pero cuando yo leo la palabra del Señor, que Cristo se entregó por mí, que Cristo murió por mí, digo yo, todo pensamiento negativo que se vaya afuera, y el que me amó es Cristo, y por el que vivo es Cristo, y el que se entregó es Cristo. De ahí lo demás, digo yo, me sale sobrando. Cristo es el que nos dio la vida y ese es el que murió. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, tu padre y tu madre te pueden dejar, pero el que no te abandona, el que no te va a desamparar, el que no te va a dejar, se llama Cristo. El marido puede dejar a la mujer y la puede dejar por otra mejor todavía, o con otra peor todavía. La mujer puede dejar al marido por uno mejor o por otro peor. Pero el que no nos abandona y el que no nos deja, ese es Cristo. Y eso es lo que está diciendo acá, que Él nos lavó con su sangre, dice, nuestros pecados. Es Cristo el que hizo eso. ¿Qué? Si usted se pone a pensar, si usted se va, el que hizo todo eso es Cristo. Dice el verso 6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, y el que sea la gloria y el imperio para siempre, jamás. Amén. ¿Cómo dice ahí, hermano, la palabra última? Para siempre, jamás. Dice amén.
O sea, que Dios, ¿qué nos ha hecho, Julito? Según el texto, Julito, nos ha hecho reyes y sacerdotes. O sea, que usted no es cualquier cosa. Cualquiera le puede decir que usted es cualquier manta mojada. Cualquiera le puede decir que usted no sirve. Cualquiera le puede decir que usted no sirve para nada. Pero usted es un rey. Usted es un sacerdote. Y tiene que creerlo. Y tiene que confesarlo. Y tiene que, ¿verdad?, sostenerlo. Y usted es alguien importante en las manos del Señor. Dice el verso 7. He aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Dice que él viene. ¿En qué viene el Jesús, hermano? Jesús viene sobre las nubes. Y dice, y todo ojo, dice, le verá. Y los que le traspasaron, o sea, los que lo golpearon, los que clavaron al Señor en una, ¿verdad?, en una cruz, los que le pusieron una corona de espina, lo van a ver. Y van a decir, a él crucificamos, a él hicimos esto. Y dice, y lamentará toda la tierra. Va a ser lamento porque el que no haya hecho la voluntad de Dios, Dios viene con ira para esa persona. El que no haga la voluntad de Dios, Dios viene con ira para esa gente. Pero el que haga la voluntad de Dios, esa gente está contenta y esperando la venida del Señor. Y dice, amén. ¿Qué significa la palabra amén, hermano? La palabra amén significa así es. Así está bueno. Así está escrito. Así será. O sea, la palabra amén tiene, en las iglesias uno lee la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y uno grita amén, amén. No, tiene que uno decir amén, porque así es. O sea, a veces, hermano, ¿verdad?, cometemos pequeños errorcitos de que a veces no le damos prioridad a la palabra del Señor, pero la palabra del Señor tiene prioridad. Entonces dice el verso 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, al que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que Cristo viene a levantar a las iglesias. El que era y el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que el Señor es el Todopoderoso. Fuera de él, hermano, ¿habrá alguien poderoso? No hay nadie. Pura imitación. Que hagan afuera que fueran imitación, mi hermano. Pero no lleguen a imitación, hombre. Porque, por ejemplo, estos zapatos que ando yo, dice que son de cuero, pero yo creo que son de cuero, pero de plástico. O sea que nada más el colorcito pareciera que fuera cuero, pero son imitación. Pero imagínense comparar a un personaje con Dios. Personar a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense usted a ese Buda, que para los chinos, y ¿verdad? Buda es un Dios, pero es un pobre tipo barrigón que ahí está nada más. Imagínense, no puede hacer nada. Pero nuestro Dios, Él es el Todopoderoso. Dice el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y participante en las tribulaciones y en el reino y en la, dice, paciencia de Jesús. El Cristo estaba en la isla que es llamada Pasmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo. O sea, el apóstol Pablo dice de que él estaba en una isla llamada Pasmos. La isla llamada Pasmos, en el tiempo actual, en la vida en la que vivimos, pudiera ser como la cárcel de Alcatraz. ¿Usted alguna vez oyó mencionar la cárcel de Alcatraz, hermano? Era una cárcel que estaba en medio del mar. Era una isla a donde los presos más sanguinarios, a donde los presos más crueles los iban a tirar. Y porque de ahí se creía que jamás podían salir con vida. Entonces vea que el apóstol Juan, por causa del evangelio y por el testimonio de Jesucristo, fue enviado a la cárcel, a una isla llamada Pasmos, para que ahí Juan pudiese morir de viejo, pudiese morir quizás de hambre. Imagínense que en esa isla lo que habían eran fieras, lo que habían eran animales que podían destruir
al apóstol Juan. Quizás ni agua podía haber habido ahí, ni comida quizás había. En realidad la Biblia no lo dice. Pero en medio de esa situación está el apóstol Juan. En medio de ese caos está él. Aparentemente para él todo ha terminado. Aparentemente para él ya no hay salida a la situación en la que se encuentra. Para las amistades de Juan, él fue enviado para ahí y ya había acabado todo para él. Pero la sorpresa más grande, lo más extraordinario, lo más bello es que ahí se apareció Jesús y allí estuvo con él y allí habló Dios con él y le dijo lo que iba a acontecer en el mundo entero. Dios es bueno. Aparentemente fue llevado ahí para que muriese y para que se acabara todo el evangelio, mas sin embargo allí nacieron palabras que están escritas en este libro. Hay palabras que son escritas ahí que no han acontecido, pero que vienen a acontecer. Hay palabras ahí que todavía no se han cumplido, pero que se espera el cumplimiento de ellas. Dice Juan, yo Juan, vuestro hermano. O sea, Juan está diciendo que él es el hermano de aquella gente y participante, dice, en las tribulaciones. O sea, eso significa de que el evangelio no es fácil. El evangelio hay que sufrir. En el evangelio muchas veces hay que padecer. El evangelio muchas veces no es de color de rosas, porque tribulación es cuando usted pasa por momentos difíciles. Y dice, y en el reino y en la paciencia de Jesús el Cristo. Estaba en la isla de Patmos, dice, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui, dice, o sea, yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, y a Tiatira y a Sardis, y a la de Filadelfia y a la de la Odisea. Dice el verso 12, y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que se llegaba hasta los pies, y ceñidos por los, dice, pechos con una cinta de oro. Dice el verso 14, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la luna, blanca como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. O sea, mire que el apóstol Juan está en esa isla y de repente alguien está hablando con él y de repente alguien se aparece en ese lugar y Juan está diciendo las características que tenía este hombre que se apareció a platicar con él. Vamos en el verso ¿cuál? 15. Dice el 16, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, mire el rostro de este personaje, era como el sol cuando está fuerte, era como el sol cuando está en lo mejor de alumbrar. Y cuando yo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Dice el verso 18, el que vivo y el que he sido muerto, he aquí que vivo para siempre jamás. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dice el verso 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, en pocas palabras, el apóstol Juan está en la isla de Patmos y el Señor comienza a mostrarle
cosas extraordinarias. Y el Señor comienza a mostrarle cosas grandes, hermano. ¿Qué experiencia más grande tuvo el apóstol Juan de estar preso en una isla y de repente ver cómo se apareció Jesús? Cómo se le apareció al Señor. Dice que como el rostro de él era como el sol cuando está alumbrando con todo su poder. Y le dice, escribe a las iglesias que están en Asia. ¿Usted conoce Asia, hermano? Por la televisión. O sea que Asia es allá por China, ¿verdad? Por Japón, ¿verdad? Allá por Corea, ¿verdad? Allá por Afganistán, por Pakistán. Todo eso es Asia. Es un continente asiático. O sea, imagínense el evangelio, ¿dónde está? Imagínense el evangelio, ¿dónde nació? Nació en Asia. Nació en Galacia. Nació en todos esos lugares. El evangelio vino a nosotros por pura misericordia. El evangelio vino a nosotros de una manera de que ni entendemos a cabalidad cómo llegó el evangelio a nosotros, si no nació en estos lugares. Dice el verso 1 del capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda, dice, en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. O sea, en el capítulo 1 hay solamente la introducción de qué es lo que Juan comenzó a ver. El capítulo 2 ya está hablando de lo que va a acontecer. Dice, yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado, dice, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. O sea que esta gente era terrible, hermano. Pero dice, ¿verdad? El verso 3, y ya has sufrido, dice, y ya has sufrido, y sufres, y ya has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido, y no has desmayado, sino que, ¿verdad? Está diciéndole lo que está diciendo. Dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Así? Tu primer amor más alto, la caridad. Como dice, hermano, pero tengo contra ti, ¿verdad? Que has dejado tu amor más alto, la caridad. Tu amor más alto y la caridad. O sea que, ¿verdad? Estamos en el verso 4. No, el verso 4. Dice, no, por tanto, dice, tengo contra ti que has dejado tu amor más alto, la caridad. Dice, por lo cual, ten memoria de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré presto a ti y quitaré, dice, tu candelero de tu lugar, si no te arrepientes. O sea, acá el Señor ya está regañando prácticamente al ángel de la iglesia que estaba en Éfeso, porque dice que tenía ciertas cosas contra él. El verso dice, mas tienes que aborreces los hechos de los nicolaitas. O sea, nicolaitas, ¿verdad? Dice, ¿quiénes son los nicolaitas, hermano? Dice que tienes estos los nicolaitas, los cuales ya también aborrezco. O sea que los nicolaitas, esa era una secta de personas, hermano, que eran malvados. Era una secta de personas como por ejemplo los filisteos, como por ejemplo los saduceos, toda esa gente que aborrecía al Señor, que se interpusieron en el camino de Abraham o de cuando Moisés sacó al pueblo de allá. Vamos, y dice el verso 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué nos va a dar a comer Dios si vencemos? Dice que si venciéremos y vencemos, nos va a comer, dice, del árbol de la vida que está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios.
Pero para eso hay que vencer. Para eso hay que llegar al final. Y termino con el verso 8 que dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Dice, el primero y el postrero, que fue muerto y que vive, dice estas cosas. Yo sé, dice, tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres, y sé la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son la sinagoga de Satanás. O sea que, hermanos, hay gente que puede decir que son judíos, dice ahí, pero no son, sino que son, dice, de la sinagoga de Satanás. O sea, en pocas palabras, ¿verdad? Esto lo vamos a dejar así, pero este es un estudio, ¿verdad?, de lo que es el libro de Apocalipsis, diciendo, ¿verdad?, lo que él desea decirles a las 7 iglesias que están en Asia. O sea, Asia ya sabemos que es el país del Medio Oriente. Así que pónganse en pie, hermanos. Nos despedimos de este lugar, pero no de la presencia de Él. Vamos a, ¿verdad?, a orar al Señor y a darle gracias por todas las cosas que Dios nos ha dado. Te damos gracias, Señor Jesús. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad grande que nos ha dado de poder adorar y de poder glorificar tu nombre. Damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Alfredo, por nuestra hermana Karen, por su mamá y por todos, Dios mío, los que no han podido estar en esta hora. Pero nosotros, Dios, hemos llegado a este final, hemos concluido este culto y esperamos que nos sigas bendiciendo, esperamos que sigas derramando bendiciones grandes sobre nuestra vida. Perdona, Señor, nuestras ofensas, perdona, Señor, nuestras faltas, perdona, Señor, nuestras iniquidades. Pero tú sabes, Señor, que fallamos, pero tú sabes que te amamos. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Así que estamos despedidos, hermanos.